Bienvenidos amantes del terror. Hoy tenemos con nosotros la macabra historia de Ed Gein, el asesino que inspiró Psicosis y la masacre de Texas. Si quieres saber de qué se trata, quédate hasta el final y no olvides dejar tu like y suscribirte para seguir apoyando al canal y que podamos seguir subiendo este tipo de videos. Comencemos. La policía de Wisconsin no podía creer los elementos que decoraban la caótica escena. Un cinturón hecho de pezones de mujeres, varias sillas y una lámpara tapizadas con piel humana, un corsé elaborado con un torso, narices, uñas, máscaras creadas con rostros, huesos, cráneos y el cuerpo de su última víctima colgado de los pies sin cabeza ni tripas. Pero el desorden de la planta baja contrastaba con la pulcritud de la parte superior de la vivienda, donde el asesino que marcó a fuego a la cultura pop había cuidado a su madre hasta su muerte. La historia de Ed Gein, conocida como el carnicero de Plainfield, inspiró a los personajes de Norman Bates, de Psicosis, Leatherface, de la masacre de Texas y Buffalo Bill, del silencio de los inocentes. Pero ¿cómo se transformó este granjero anónimo con esquizofrenia en un ícono cultural? Conozcamos la historia de Ed Gein. Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en Wisconsin, hijo de George P. Gein, alcohólico, y Augusta T. Lurk, ama de casa ultra religiosa y temerosa de Dios. Augusta creía que las mujeres eran prostitutas creadas por el diablo para tentar a los hombres y obligaba a sus hijos a leer el Antiguo Testamento de una manera obsesiva. Como podemos ver claramente, Ed vivía en una familia muy disfuncional. Su padre, además, cada vez que se emborrachaba golpeaba a su madre y a él, junto a su hermano Henry. Este comenzó a desarrollar cierto placer al ver a su padre destripar animales para la comida. Eso le generó una sensación de satisfacción de la que muy poco entendía. Su padre compró una motosierra. Esto le generó curiosidad y luego de mucho insistir, su padre le dejó usarla. Esto le gustó mucho y no pudo parar. Cortaba árboles y todo lo que encontrara. Posiblemente porque Augusta consideraba que La Crosse era una ciudad propensa al pecado. Los Gain se mudaron 8 años después a una granja de 80 hectáreas en el pequeño poblado de Plainfield, donde poco a poco Ed cosechó una relación de amor-odio que marcó el vínculo con su madre y forjó su historia. Augusta era una ferviente religiosa que creía en el Apocalipsis y consideraba que las mujeres eran prostitutas creadas por el diablo para tentar a los hombres, como ya hemos comentado antes. Obligaba a sus hijos a leer a diario la Biblia, en especial el Antiguo Testamento, que interpretaba casi literalmente. Solo había tenido sexo con su marido para procrear. No creía en la amistad y castigaba a sus hijos si los veía jugando con sus compañeros. Aunque algunas versiones aseguran que Ed fue un buen estudiante, sus vecinos lo desmienten. Apenas llegó hasta el séptimo grado y abandonó la escuela para trabajar en la granja. Lo hizo hasta que en 1940 falleció su padre, lo que obligó a los hermanos Gain a salir a buscar trabajo. Ed hacía pequeñas tareas y cuidaba a los hijos de sus vecinos. Siempre se dijo que se entendía mejor con los niños que con los adultos. Aunque era diferente, todos confiaban en él. Lo definían como un raro inofensivo. Probablemente la primera víctima de un adolescente Eddie fue su hermano. Los dos trabajaban duro, pero Henry tenía su propia lectura del mundo y había comenzado a criticar la idiosincrasia de Augusta. A Ed le incomodaba escucharlo hablar mal de su madre, pero lo que más le molestaba era que cuestionara el evidente complejo de Édipo que había desarrollado. Fue en ese contexto que el 16 de mayo de 1944 se produjo un confuso incendio dentro de los campos de la familia. El fuego se descontroló y se acercó a la casa de los Gain. Cuando los bomberos terminaron de combatir las llamas, se dieron cuenta de que Henry había desaparecido y lo empezaron a buscar. Su cuerpo fue hallado al atardecer.
estaba boca abajo y tenía signos de haber sido golpeado. Las pericias demostraron poco después que había muerto asfixiado, pero el caso prácticamente no se investigó. La muerte de Henry le dio vía libre a la relación casi incestuosa de Ed y Augusta, pero apenas unos meses después, la mujer sufrió una apoplejía que la dejó paralizada. Y en algún momento de 1945 padeció otro ataque. Su hijo la cuidó con devoción hasta el último día. Augusta falleció el 29 de diciembre de ese año. Ed había perdido su único vínculo con la cordura, no tenía con quién hablar y se concentró entonces en sus fantasías. Heredó la granja de sus padres y la convirtió en su matamoscas personal. Atraía a las personas y las mataba con su motosierra. Era algo grotesco para cualquier otra persona, pero para él los gritos eran como sinfonía. Un día, un hombre llamado Kirk entró a su casa. Este pretendía solo cambiar gasolina, pero Ed lo atacó con un martillo y lo mató. Luego entró una mujer llamada Pam buscando al anterior, pero antes de que pudiera reaccionar, Ed la empaló con un gancho para carne. Este procedió a descuartizar a Kirk delante de Pam con su querida motosierra. Luego de todos los gritos y el sonido de la motosierra, todo volvía a la calma. Gain fue la principal inspiración para Leatherface y la granja de la familia Sawyer. Cara de Cuero, el antagonista de la matanza de Texas, también mutilaba a sus víctimas y coleccionaba trofeos en forma decorativa por toda la casa. Otra coincidencia es el bajo coeficiente intelectual de ambos, el canibalismo que Ed Gein negó y los traumas familiares y casi incestuosos dentro de las relaciones materno-filiales. Mary Hogan murió el 8 de diciembre de 1954. Años después, cuando la policía llegó a la casa de Ed, encontró su cabeza en una bolsa. En el siglo XXI, el asesino hubiera sido encontrado a las pocas horas porque había pistas muy concretas, pero en los años 50 su crimen podría haber permanecido impune. La víctima había superado 2 divorcios y había llegado al pequeño pueblo de Plainfield desde Dallas. Atendía un bar y tenía una personalidad capaz de lidiar con los borrachos del pueblo. Era corpulenta y mal hablada. Insultaba cada 2 palabras. En la biografía Debian, 1998, Harold Schechter asegura que para Ed, Mary Hogan era una suerte de versión grotesca de su madre. Todo indica que a las 16 horas de ese 8 de diciembre, la cantinera cerró el local, pero dejó entrar a tomar un café a Ed, que había empezado a frecuentar el bar. El joven le disparó con un revólver calibre 32. Esa tarde, el granjero Seymour Lester ingresó a la taberna para comprarle un helado a su hija y encontró en el suelo una enorme mancha de sangre y un cartucho. Se notaba que un cuerpo había sido arrastrado desde atrás de la barra hasta el estacionamiento, donde se veían con claridad las marcas de los neumáticos del auto sobre la nieve. En el interior del bar había una taza con una mancha de sangre y parte de una huella digital. El crimen por el que Ed Gein finalmente fue descubierto fue sencillamente torpe. Fue brutal, claro, pero a ningún asesino que quiera permanecer impune se le ocurriría dejar tantos rastros. La última víctima fue la dueña de una ferretería, Bernice Warden. En el anochecer del 15 de noviembre de 1957, Ed ingresó al local del que era un cliente habitual y pidió un galón de líquido anticongelante. Acordó regresar por la mañana a retirarlo. Al otro día empezó la temporada de caza de ciervos en Plainfield. La costumbre indicaba que todos los hombres desfilaban hacia el bosque y volvían al atardecer con sus trofeos, que colgaban en la entrada de sus establos y exhibían luego de desollarlos y destriparlos. Aquel día en el pueblo se empezó a rumorear de que era raro que Bernice no abriera la ferretería. Cuando su hijo regresó de cazar, inmediatamente dio aviso a la policía. Como Mary Hogan, su madre había desaparecido. Y no tardó en apuntar a Ed, cuyo nombre figuraba en la última factura de ventas. Todos los caminos conducían a la granja de los Gein.
La policía se dirigía a averiguar en la casa de Ed y lo que se encontraron fue un infierno. Bernice Warden, la propietaria de la ferretería de Plainfield, colgaba de los tobillos decapitada y eviscerada. También hallaron infinidad de restos humanos repartidos por toda la casa. 10 calaveras usadas como tazones y ceniceros, lámparas y fundas de sillones hechas con piel humana, los órganos de Bernice en el congelador. Los objetos eran tan escabrosos que fueron destruidos tras ser fotografiados. Ed Gein confesó haber asesinado a 2 mujeres, Bernice Warden y Mary Hogan, mientras que el resto de trofeos procedía de la profanación de tumbas del cementerio local. A Ed lo evaluaron durante un mes. El 6 de enero de 1958 se realizó una audiencia en la que los peritos informaron su diagnóstico: esquizofrénico, propenso a sufrir alucinaciones. Le había dicho a los psicólogos que se consideraba a sí mismo un instrumento de Dios para resucitar a los muertos. El juez lo declaró incapaz y lo envió al Hospital Psiquiátrico Estatal por el resto de su vida. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que debieron enviar a Ed a un centro psiquiátrico o debió pagar en la cárcel? Y hasta aquí nuestro video de hoy. Espero que esta espeluznante historia te haya gustado. Puedes dejar en el cajón de comentarios si te gustaría que subiéramos más detalles de esta historia. Nosotros te leeremos. Ya sabéis, si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros para más videos como estos. Hasta el siguiente video, amantes del terror.